Buenas noches. Hoy, si quieren, vayan abriendo sus Biblias a el libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 4. Y allí encontramos una frase que dice en el capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este estudio. Señor, Dios y Padre, grande y poderoso, único, a ti venimos a suplicarte esta noche que hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y nos des luz por medio de tu Espíritu, nos des una manera de cómo aplicar estas verdades a cada uno de los que estamos aquí presentes. Que nos des, Señor, convicción de pecado, que nos muestres tu justicia, Señor, que muestres a aquellos que no hacen parte de tu reino, Señor, el juicio venidero, y que con ese entendimiento puedan reconocer la necesidad de un Salvador. Te pedimos esto porque sabemos que estás en medio de nosotros y que podemos confiar en que así lo harás. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén. Este versículo que acabo de leer, versículo 12, es donde nos encontramos. Este es el versículo siguiente a lo que hemos venido estudiando, si lo recuerdan, la última vez que estuvimos aquí, en un servicio de miércoles, y la vez pasada que estuvimos acá, estuvimos estudiando acerca de la incredulidad y lo que produce la incredulidad. Si lo recuerdan, la incredulidad produce persecución de los mensajeros, persecución por el mensaje, persecución por el producto del mensaje, los resultados del mensaje. Eso lleva a que otros persigan. Y además vimos algunas de las características de la incredulidad. La incredulidad es necedad, si lo recuerdan. Y además la incredulidad es sin sentido, es fútil. Y hoy veremos esta afirmación que encontramos acá, y es un resumen del mensaje cristiano, del mensaje evangelístico. Y es lo mismo que nuestro Señor ha dicho muchas veces en su ministerio terrenal. Él había dicho, por ejemplo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. También él dice: yo, la luz, he venido al mundo. Juan 12:46. Y en particular, después de su resurrección, cuando reunió a sus apóstoles y les explicó las escrituras del Antiguo Testamento, les dijo, en el versículo 46 del capítulo 24 de Lucas, les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Él les había dicho que les daría poder para ir y predicar este evangelio a los confines de la tierra. Y ahora están aquí, en este momento se encuentran en Hechos, y es lo que están haciendo, están predicando a Cristo, es lo que está haciendo Pedro en este momento. Aquí nos encontramos cara a cara con esa gran afirmación de la iglesia cristiana. Este versículo es la declaración por la cual todas las doctrinas se deben medir. Esto es lo más importante del evangelio. Este es el evangelio de forma concisa, y es bueno recordarlo y tenerlo presente, porque hay mucha confusión hoy de lo que es en realidad el cristianismo. Pero acá tenemos este versículo que nos ayuda, porque aquí en este versículo tenemos el mensaje que nos muestra y nos ayuda a probar cualquier afirmación que alguien diga
acerca del cristianismo. Si hay alguien que reclama, que dice, yo soy salvo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, bueno, pues este es el fundamento. Aquí está. Acá lo vemos de forma sucinta y práctica para que todos lo tengamos presente siempre. Y esto es muy importante tenerlo así, presente para todos nosotros, porque la historia del cristianismo ha sido marcada con muchas herejías y muchas cosas que han dicho a través de los 2000 años que tenemos de historia del cristianismo. Y es lo mismo aquí en Colombia. La historia en Colombia está en su mayor parte relacionada con el pentecostalismo. Y algunos, digo algunos, no todos, pero algunos de estos grupos a menudo dejan esta verdad que es fundamental de lado. El movimiento pentecostal surge como un movimiento dentro del cristianismo protestante a principios del siglo XX y desde entonces se ha convertido en un fenómeno global, y es lo mismo aquí en Colombia. Las multitudes han llegado al cristianismo, muchos de ellos han llegado por el movimiento pentecostal. ¿Quiénes de ustedes han participado de iglesias pentecostales? Casi todos. Hay alguno que no. Alguno dirá, bueno, yo no, pero en la mayoría todos han llegado por ahí. Y ustedes saben que el pentecostalismo pone un fuerte énfasis en la obra del Espíritu Santo, en los dones espirituales, en la experiencia de un encuentro personal con Dios. Dan una importancia grande al bautismo del Espíritu Santo, que a menudo va acompañado de hablar en lenguas, glosolalia y otras manifestaciones carismáticas. Este énfasis en la participación directa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes puede verse como una desviación de lo que en realidad es importante. El mensaje más importante es lo que tenemos en Hechos 4:12. Y el pentecostalismo ha sido conocido por su ferviente adoración, por expresiones emocionales de fe y un énfasis en la piedad personal. Algunos grupos pentecostales también pueden participar en prácticas como la curación por fe, el ministerio de liberación, la creencia en señales y maravillas sobrenaturales. Y estas creencias y estas prácticas no hacen parte de la fe. Y si lo compara con el cristianismo ortodoxo, están lejos. Ahora, otra vez lo digo, no todos, hay algunos que son moderados y no podemos poner a todos el movimiento pentecostal en el mismo lugar. Pero muchos se consideran como el cristianismo moderno, y eso es lo que llegó principalmente a Colombia como la principal forma de cristianismo. Como muchas cosas que llegan acá, hay varias opciones, pero nos llegan muchas cosas que no son las mejores. Las películas, uno piensa es que están del otro lado, los de Hollywood, todo el mundo allá funciona de la misma manera. Pues no funciona así. Los libros que leemos son solamente los libros que traducen. Entonces también estamos limitados solamente a los que algunas personas traducen. Y por eso el cristianismo también está así. Solamente recibimos lo que inicialmente algunas personas se atrevieron a hacer, viniendo aquí a Colombia a traer el evangelio. Pero no es el pentecostalismo el evangelio. Hay otros grupos que traen la doctrina verdadera. Esto es lo que sucede, y ese cristianismo, las personas que siguen eso u otras formas de espiritualidad se oponen a este versículo. Otra vez lo repito y ya no lo repito más. Algunos grupos pentecostales, pero voy a seguir hablando de ellos, pero algunos hacen parte de esto. Muchas personas se oponen a que este sea el centro de la vida cristiana porque lo consideran como exclusivo. Dicen, es que ustedes tienen un camino que es muy exclusivo y elimina a todos los demás. Decir, por ejemplo, que nosotros tenemos la única manera de entrar al reino de los cielos nos hace ver como arrogantes. Pero es que no es que nosotros la tengamos, es lo que dicen las Escrituras. Esta es la única manera, este es el único camino de entrada.
Y decir, si usted lo dice, se lo dice a otra persona, le dice, vea, es que esta es la única manera, van a decir, ¿este qué se cree? Qué arrogante. Y es lo que dicen no solo algunos de estos grupos pentecostales, sino es lo que dicen los católicos, es lo que dicen los musulmanes, es lo que dicen los hinduistas. Muchos de ellos hoy en día son ecuménicos, es decir, se ponen todos juntos y dicen, no importa como usted vea a Dios mientras mire hacia el cielo, no importa la manera como llegue, mientras usted sea sincero con su fe. Eso es mentira, eso es falso. Porque mientras sea sincero, puede morir siendo sincero y no tener la entrada al reino de los cielos. Es un poco la experiencia que hemos tenido inclusive en Semdex, aquí en el seminario. Cuando abrimos las clases, a muchas personas de otras congregaciones vinieron, enviaron inclusive a sus líderes. Nosotros llevamos haciendo esto hace más de casi 5 años, pero apenas se dan cuenta de lo que se enseña en el seminario y que lo que ellos estaban viendo era una mentira, entonces ya dejaron de enviar a las personas y por supuesto se opusieron a ellos y algunos de ellos fueron inclusive expulsados de sus iglesias. Es lo que pasa, porque las personas piensan que todo vale, mientras sea moralismo o sea ética, ya la está haciendo. Mientras las personas se comporten bien es suficiente, pero el cristianismo no se trata de un buen comportamiento, no se trata de una buena moral. Y este versículo es el que nos ayuda a entender eso que es el cristianismo de verdad. Y si lo niega, en cualquier punto, si usted niega lo que vamos a hablar esta noche, pues no es cristiano. Así de sencillo. Lo primero que no se puede negar es que Jesucristo es el Salvador. Eso es lo que primero no se puede negar. Mire la forma como lo dice Pedro, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí está la primera afirmación de la fe cristiana. El énfasis está en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas están ciegas acerca de esto? Pedro en esos días utilizó una ilustración para hacerles ver esto a las personas. Estaba Pedro en ese momento en juicio, lo estaban juzgando porque él había sanado a un cojo. Pedro se vuelve a las autoridades y les dice, se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a este hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? ¿Quieren saber por qué medios fue sanado? Se los diré. No lo hicimos nosotros, está diciéndole Pedro. No fue por nuestro propio poder. De hecho, no hemos hecho nada en absoluto, dice Pedro. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido para que sea hecho? Y Pedro dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Versículo 10. ¿Quién había sanado al hombre? El nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En la Biblia las palabras en el nombre significa en el poder de Cristo. Es por eso que las autoridades habían preguntado, ¿con qué poder? ¿O en qué nombre habéis hecho esto? Versículo 7. Pedro le había dicho al cojo, no tengo plata ni oro, ¿recuerdan? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno anda. Hechos 3:6. Así que él estaba diciendo aquí que era el poder de Cristo el que había hecho este milagro. Cristo había sanado a este hombre cojo. Cristo le había dado el poder de ponerse en pie y caminar. Y escuchen, dijo Pedro, la salvación es igual, es enteramente el resultado de la obra de Cristo. Él lo hace todo. Ahora enfatizo que es Cristo quien trae la salvación, porque hay un malentendido grave con respecto a esta verdad. Algunas personas piensan que nuestro Señor nos enseña cómo salvarnos a nosotros mismos. Dicen, Jesús sí fue un gran maestro,
les gusta el sermón del monte, es lo que quieren y están tratando de poner en práctica. Piensan que son unas buenas enseñanzas éticas. Su idea es que si toma la enseñanza de Jesucristo y la aplica, entonces se va a ser cristiano y va a llegar a conocer a Dios. Otros hacen hincapié en su ejemplo, la importancia de su ejemplo. Dicen que él no solo enseñó, sino que practicó lo que había enseñado. Y Jesús es una demostración visible de esa verdad. Él vivió esta vida correcta, esta vida perfecta, y lo único que tiene que hacer es imitar lo que él hizo. Así que la tarea es imitar a Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Es lo que muchos se preguntan. ¿Qué haría Cristo? Y entonces eso es lo que tratan de hacer. Pero eso no es el cristianismo. Todo se reduce al hecho de que lo consideran como alguien que ha venido a enseñarles cómo pueden salvarse a ellos mismos. Él les dice qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. Y luego, en la medida en que ponga en práctica esto, gradualmente se hará mejor persona y será salvo cada vez más. Pero eso es una contradicción. Es una contradicción, eso está en contra de este versículo, esto está en contra de lo que está diciendo Pedro. Y la ilustración nos lo demuestra, ¿no es así? Pedro y Juan no le dijeron al cojo que comenzara con alguna cosa que tuviera que hacer. Haga esto y de pronto se va a sanar. No le dijeron, bueno, ahora mi buen hombre, ¿por qué no comenzamos un tratamiento? Hagamos un tratamiento. Inténtelo. Primero parecerá inútil, pero debe concentrarse y usar su concentración y fuerza de voluntad para hacerlo. Primero mueva los músculos de la pierna derecha y verá que se va a poner un poco mejor cada vez. Luego haga lo mismo con la izquierda y lentamente va a ir mejorándose y fortaleciéndose. Y en última instancia le aseguramos que va a poder ponerse de pie. Eso no dice Pedro ni Juan. No. Dicen exactamente lo contrario. Dice lo que está diciendo aquí ellos, el cristianismo no es un curso que debe hacer de cómo ser mejor. No da instrucciones sobre cómo puede corregirse. A un hombre que estaba completamente paralizado, que nació cojo, el apóstol le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él se levantó y andó. El cojo lo hizo. Inmediatamente Cristo sanó al hombre allí. Entonces el primer principio de este evangelio es que Cristo es el Salvador. Él vino al mundo no para decirnos qué hacer, sino para hacerlo por nosotros. Él no vino a enseñarnos cómo salvarnos a nosotros mismos, sino Él vino a salvarnos. La salvación es su obra, Él es el Salvador, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Lucas 19:10. Y esto es primordial, esto es esencial entenderlo. Él no es un instructor, ni un maestro, ni un ejemplo, sino que, como demuestra la ilustración y como Pedro la usó, Él es un Salvador, Él es el Salvador. Es por su nombre que son salvos, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual puedan ser salvos. Ahí está la primera proposición, Él es el Salvador. ¿Lo tiene claro? ¿O todavía está tratando de hacerse cristiano? ¿Cree que puede pasar por un curso de entrenamiento? ¿Puede hacerse bueno y reconciliarse con Dios? Yo tenía un hombre al cual le predicaba el evangelio y era lo que decía. Yo le daba el evangelio y el hombre me decía, es que yo soy muy malo. Eso decía, a mí no me parecía tan malo, pero era lo que él pensaba. Decía, yo soy muy malo, yo he cometido tantos errores, yo tengo que mejorar para ver si Dios me recibe. No, esto no funciona así. Esto no es si yo trato de mejorar, esto es, nos toma como estamos en donde estamos y Él nos salva y nos restaura una relación perfecta con Dios, nuestro Padre. Así es como funciona. Bueno, en ese caso no necesitarían ir más allá si fuera esa la condición,
simplemente mejorar un poquito. Si uno simplemente puede mejorar y si eso es suficiente, pues ya está, no necesitamos nada más. Pero aquí lo que está diciendo es que Jesús salva por el poder de su nombre. Él es el Salvador, Él es el que los libera. La salvación es enteramente su acción. Él no le da instrucciones y reglas a un hombre cojo de nacimiento que no tiene ningún poder. Este hombre no puede hacer nada y nunca va a poder hacerlo. Para poder levantar a este hombre se necesita un milagro y nuestro Señor vino a obrar ese milagro. En segundo lugar, nuestro Señor dice, Pedro es el único Salvador. No solamente Él es el Salvador, es el único. Tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por los cuales deban ser salvos, puedan ser salvos. Pero lo dice, Él lo está diciendo ahí en ese texto para enfatizar una vez más. Este segundo punto es vital. Esto, como dije, es el punto en que más se opone, al que más se oponen las personas. Está bien, dice. Estamos interesados en su cristianismo. Pero cuando dice que esa es la única manera, simplemente dicen eso es arrogante y de mente estrecha. Pero todo el evangelio depende de esa afirmación, como les voy a mostrar. Nuestro Señor mismo constantemente afirmó ser el único Salvador. No dudó en decirlo. Yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan Juan 8:12? Ahora bien, esta es una afirmación exclusiva. Luego dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo. Ahora, o estas declaraciones son ciertas o son las tonterías más descaradas jamás pronunciadas. Y eso es lo que dijo Jesucristo. Y Pedro y Juan estaban diciendo exactamente lo mismo. El apóstol Pablo lo expresa aún más fuertemente cuando se los escribe a los Gálatas, cuando dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Cuando Pedro está diciendo no hay otro nombre, está insistiendo en que ningún otro individuo que haya vivido en este mundo o que nunca vivirá o que jamás vivirá en este mundo puede hacer una afirmación como estas. Sostenemos que Jesús de Nazaret es el único, no pertenece a ninguna categoría, no puede poner a nadie más en la misma clase. Él está solo, Él es el uno entre muchos, es el único. Él no es simplemente el mejor entre muchos. Hay gente que habla así de Él. Pero negar eso, negar que Él es el único camino, es un error. Además, no hay un segundo, tampoco ni cerca. No se trata de si Él es el mejor de todos. Él es diferente y solo Él es el único que puede salvarlo. Podemos decirlo de otra manera también. El apóstol no solo está afirmando que nadie más puede salvarlos o liberarlos, sino también que nuestro Señor no necesita ayuda de ninguna clase. Solo Jesús salva y Él salva perfectamente. Y permítame decirlo con reverencia, Él no necesita la ayuda de la Virgen María. Ella no es una corredentora, porque Él es el Redentor pleno, suficiente y completo en sí mismo. Él es todo y en todos, y agregar a cualquiera a Él, incluso su madre, es negarlo y es una blasfemia. Hablar, por tanto, del sincretismo, es decir, que dos se unen para lograr la salvación, es negar el Evangelio. Hablar de un Congreso Mundial de Fe es negar la fe verdadera. Si están alguno interesado en escuchar sobre la contribución del hinduismo y están ansiosos a escuchar qué dice el Islam, o si están interesados en ver la visión que viene del confucianismo o lo que dice el catolicismo, es negar la verdad del Evangelio. Si le agrega algo, le está quitando algo. No.
ningún otro nombre. En Él y por sí mismo y solo Él es el Salvador del mundo. Como este es un punto muy disputado, nos llaman arrogantes por afirmarlo. Pero examinémoslo, veamos un poco por qué el apóstol dijo y por qué nuestro Señor mismo dijo esto. Las razones la tenemos aquí en todo el Nuevo Testamento. Y al mirar esta enseñanza, vemos de dónde se extravían los hombres y las mujeres modernos. Veremos también por qué rechazan el Evangelio. Todo se nos presenta aquí de una manera simple y llana. Entonces, ¿por qué las personas se plantean objeciones cuando decimos que solo Cristo es el Salvador? Y la respuesta es bastante simple. Se debe enteramente a una falla de darse cuenta de la naturaleza y la profundidad del problema. Permítanme decir lo que quiero decir. ¿Por qué algunas personas son infelices? ¿Por qué hacen cosas de las que se arrepienten amargamente después? ¿Por qué fracasan las personas en la vida? ¿Por qué hay tanta miseria y dolor? Esas son las grandes preguntas. Y repito que la razón por la cual las personas no creen en este mensaje concerniente a Cristo como el Salvador exclusivo es que nunca han entendido la naturaleza y la realidad del problema. Entonces, ¿cuál es ese? Ese es el gran mensaje de toda la Biblia. Y Pedro lo resume aquí para nosotros. También lo resume en sus sermones, inmediatamente después de sanar al cojo en el día de Pentecostés. Cuando trata de entender el problema, tiene que empezar con Dios, con la naturaleza de Dios. Y los incrédulos no comienzan aquí, siempre comienzan con la situación humana, con hombres y mujeres y terminan con ellos. Proponen esto y proponen aquello y nada sale de ahí. Los constructores, ¿recuerdan los constructores? ¿Quiénes eran los constructores? Como hemos visto, nunca lograron producir nada. Todos estos líderes judíos nunca pudieron hacer nada. Toda su charla era inútil porque no comienzan en el lugar correcto. El lugar correcto es con Dios. Y si las personas creen en Dios, piensan en Él como alguien como ellos y dicen, sí, hay un Dios, entonces debe ser un Dios de amor. Y porque es un Dios de amor siempre nos va a sonreír. Y si se porta alguno mal, hará como lo hacen los padres modernos. Nunca lo van a castigar. Hay algunos que no los castigan. Él solo dirá, no lo va a volver a hacer. No hay disciplina, ni sentido de justicia, ni rectitud, solo permisividad, solo indulgencia del pecado. No necesitan vivir vidas morales limpias, decentes y puras, dicen. El amor nunca castiga, siempre perdona. El amor es siempre amable, tierno y paciente. Todos al final van a ir al cielo, es lo que dicen. Todos van a ir al cielo. No debe hablar de justicia cuando está hablando de amor. Esas personas obtienen su idea de amor de las películas. ¿De qué otro lugar? De los libros románticos. No hay otra forma. Pero otros concluyen que no puede haber un Dios en absoluto porque si lo hubiera, Él no permitiría que sucedieran cosas terribles en este mundo. Y así el mundo va de mal en peor simplemente porque los hombres y las mujeres no conocen a Dios. Nuestro Señor mismo dijo en su oración sacerdotal al final de su vida, dice, oh Padre, justo, aunque el mundo no te ha conocido. Mis amigos, si quieren entender el problema de la humanidad, comiencen con Dios, el Dios eterno. ¿Quién es el Dios eterno? Es santo, puro y justo. Y sí, Dios es un Dios de amor, misericordia y compasión, pero no a expensas de su justicia, de su santidad, de su rectitud. Él es un Dios de ley. Él le reveló la ley a Moisés. Moisés nos inventó los 10 mandamientos. Dios se los dio y le dijo, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen.
No tomarás el nombre de Dios tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás y todo lo que está allí. Éxodo 22 al 15. Este es Dios hablando. Y Dios fue más allá. Dijo que si no guardan sus mandamientos, Él los va a castigar. Y el Antiguo Testamento no es nada más que, en cierto sentido, esto. Dios castigando a su propio pueblo escogido por quebrantar la ley. Cuando hizo por primera vez al hombre y a la mujer, los puso en un lugar llamado el paraíso. Y les dijo claramente que si guardaban sus leyes, crecerían en su conocimiento de Él y Él les daría la inmortalidad. Pero si pecaban contra Él, Él los echaría del jardín. Y Dios los expulsó cuando pecaron y se rebelaron contra Él, lo recuerdo. Ahora no hay necesidad de discutir sobre estas cosas. No se puede mezclar la luz y la oscuridad, no se puede mezclar la santidad y el pecado. Por eso es tan importante entender eso. No puede mezclar la pureza eterna con la inmundicia. Es imposible. Dios no puede tolerar el mal porque Él es como es. No lo puede. La idea moderna del Dios es una parodia. Es una proyección de corazones malvados de hombres y mujeres. El perdón de los pecados no es algo fácil para el Dios Todopoderoso. Él no puede negarse a sí mismo. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Los seres humanos a menudo se contradicen a sí mismos y establecen una regla. Si hace esto, esto es la consecuencia. Pero son desobedientes. Dicen, está bien, yo me olvidaré de lo que dije. Lo digo con reverencia otra vez. Dios no puede aceptar a ninguna persona pecadora. Él no sería Dios si pudiera. Él no sería digno de adoración y respeto si pudiera aceptar un pecador. No, Él es inmutable, Él no cambia y siempre es consistente consigo mismo. Pero el mundo no lo entiende, el mundo moderno no lo sabe. El mundo igualmente está equivocado en su comprensión de la condición de los hombres y las mujeres, del problema de esa condición. La gente moderna tiene una opinión tan alta de sí misma, piensan que son tan buenos, mucho mejores que los antepasados, están confiados, orgullosos y seguros, y debido a ese orgullo no se dan cuenta de la verdad acerca del Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? Bueno, la condición de la humanidad solo se descubre verdaderamente cuando lee la Biblia. Los hombres y las mujeres son culpables ante Dios, lo han olvidado y lo han negado. Pronuncian declaraciones blasfemas acerca de Él. Ellos quebrantan sus leyes, ignoran sus mandamientos, son pecadores y son culpables. Y lo saben en sus corazones porque la conciencia se los muestra, se los dice, pero no escuchan. Tienen la sensación de que son culpables y le temen a Dios, pero reprimen esos sentimientos. Los hombres y las mujeres modernas no solo son culpables, sino también están caídos. Cada uno tiene una naturaleza contaminada. Ahí es donde la noción de que todo lo que necesita es instrucción. Usted lo que necesita es mejorar. Solamente debemos ayudarle con educación, con orientación, con un ejemplo. Eso falla por completo. No es simplemente que las personas hagan el mal, sino que aman el mal. Se deleitan en hacer el mal, como dijo nuestro Señor mismo. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres, recuerdan, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los hombres y las mujeres no son buenos, no son puros, están caídos y contaminados. Aman la oscuridad, se deleitan en ella. Son criaturas retorcidas y pervertidas. Y el resultado de todo eso es que estamos bajo el poder del pecado, bajo el poder del diablo, bajo el poder de este mundo y de la carne. Ahora bien, no hay duda acerca de esta nuestra condición, si somos honestos con nosotros mismos.
Pero ¿por qué siguen repitiendo el mismo pecado? Aunque siempre experimentan remordimiento. Sabemos que el comportamiento es incorrecto, sin embargo lo continúan haciendo. Prometen que nunca lo van a volver a hacer. ¿No le ha pasado? Yo prometo que nunca lo voy a volver a hacer. Ya está. Lo repiten. ¿Cuál es el problema? Es que no solamente estamos contaminados, sino que estamos tiranizados por el diablo, el mundo y la carne. Estamos bajo el dominio del pecado y somos débiles e indefensos. Porque yo sé que en mí, decía Pablo, recuerden las palabras de Pablo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Más allá de esto está el miedo a la muerte, ya que la vida se escapa. No están preparados y se sienten abandonados a ustedes mismos, perdidos y desamparados. ¿No es así a veces para algunos? Entonces, si esa es una descripción verdadera, entonces se deduce que su necesidad es como la que plantea aquí el apóstol Pablo, la necesidad de la salvación. ¿Qué necesita? No necesita una ayuda o un consejo, ni un buen ejemplo, no que debe mejorar algo. Necesitan ser salvados, necesitan ser liberados. Pero necesitan algo más. Necesitan que alguien hable a Dios por ustedes. ¿Cómo puedo hablar con Dios? Si una vez nota que está equivocado, que está decepcionado, que es un fracaso, que ha reconocido todo esto, ¿cómo empieza a hablar con Dios? ¿Cómo puede dirigirse a Él? Dios está en el cielo y nosotros, usted y yo, estamos aquí en la tierra. Dios es santo y el hombre es indigno y vil. Dios es luz y el hombre es tinieblas. ¿Cómo puede? Job se lamentó de que no hubiera un hombre entre él y Dios y lo dijo. Job 9:33, no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Necesita que alguien le represente. ¿No le ha pasado que a veces le da miedo hablar con el jefe para pedir un aumento? Yo quiero ir a pedir un aumento y, como que qué miedo, ¿no? ¿Cómo puede acercarse entonces a Dios? Si no puede hacerlo con el jefe, ¿cómo se va a acercar al Dios Todopoderoso? Nadie puede. Necesita de alguien intermediario, necesita que alguien lo represente. Deshacerse de la culpa. Para poder deshacerse de la culpa, la única manera, el único camino es Cristo nuestro Señor y Salvador. No puede de otra forma, porque no puede borrar sus manchas, porque es culpable, está condenado por la ley y lo sabe. Y nadie le puede ayudar. Usted puede ir a cualquiera de los filósofos, ellos mismos son culpables, nadie le puede ayudar, todos han fracasado. Los psicólogos no le pueden ayudar. ¿Quién puede ayudarlo? Como dice Job, y lo pregunta, ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿Cómo puede Dios verlo justo? ¿Cómo puede un hombre reconciliarse con Dios? Eso es lo que también se necesita saber. ¿Qué más necesita? Bueno, necesita obviamente una nueva naturaleza. Si en algunos momentos se siente infeliz y dice que quiere vivir una vida mejor, que debe ser una mejor persona, alguien querido cuando muera, pero hay algo mal dentro de usted que no se lo permite. Y todas las resoluciones quedan en nada. ¿No les ha pasado el 1 de enero que hace uno una resolución, pero las guarda por ahí un par de días y luego se fueron otra vez? A veces ni siquiera un día. Quiere ser mejor, pero no puede ser mejor. ¿Por qué? Porque necesita una nueva naturaleza. Gracias. La culpa no está realmente en lo que hace. El problema no es lo que hace, el problema es lo que es. Y por eso debe hacerse de nuevo, porque no puede.
¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? No se puede hacer. Lo que está torcido no puede ser enderezado, dice Eclesiastés 1:15. Eso es lo que es y tiene que vivir con usted mismo. Así que tiene una propia naturaleza caída y pervertida y no puede producir una nueva naturaleza porque ningún ser humano puede. Necesita poder para enfrentarse al mundo, a la carne y al diablo y no lo tiene. Todos están derrotados. A leer sobre los santos y los patriarcas que fueron conquistados por el diablo, vencidos por la sutileza de sus tentaciones. ¿Qué le pasó a David? ¿Cuántas caídas tuvo este hombre? ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasaron a todos esos? Es que casi que ninguno lo pudo hacer. Como nosotros, eso es cierto para nosotros. Necesita ayuda y fuerza en esta terrible lucha. La lucha por ser morales, por ser limpios, por ser buenos. La lucha por vivir una vida digna. La lucha para que pueda morir sin temor. El consejo, la enseñanza, la instrucción y el ejemplo no ayudan. Los católicos dicen que debe comportarse bien para entrar al reino. Que todavía, si no se comporta muy bien, todavía hay una oportunidad ya que ellos llaman el purgatorio. Allá mientras no lo haga tan mal, allí llega y allá lo arreglan, le arreglan un poco. ¿Pueden ellos darles su moralidad? ¿Pueden las mejores personas del mundo ayudarles cuando caen en pecado? ¿Pueden tener simpatía? Probablemente. Pero más que esto, nada, de pronto simplemente críticas. No, el problema del mundo entero no es cómo ser bueno, no es cómo tener buena educación. Todo el mundo está en problemas y esa es la verdadera naturaleza, el problema de los hombres y las mujeres. Pronto estará de acuerdo con Pedro en que solo hay uno que puede lidiar con él, y Pedro lo dice, porque no hay otro, no hay otra, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por los cuales los hombres puedan ser salvos. Solo hay uno, y todos lo rechazaron. Él se ha convertido en la piedra angular, Él es el único Salvador, crea en Él, porque así como hizo esto por el cojo cuando nadie más podía hacerlo, Él lo puede hacer por su alma. Él puede salvarle. Él es el único en su persona que es adecuado para satisfacer todas las necesidades. ¿Han visto? Entonces que necesitamos un representante ante Dios. Pero nadie puede representarle porque nadie es mejor que usted. Cada uno somos pecadores. Por eso necesitamos ese representante. Nadie puede ser intermediario entre usted y Dios porque todos los hombres son caídos. Incluso un hombre perfecto como Adán al principio cayó. Así que nadie es adecuado para representarle y sin embargo el representante debe ser un humano porque somos humanos. ¿Alguna vez había pensado en ese problema? Aquí está, la humanidad caída, pecadora, separada de Dios. ¿Quién puede hablar por la humanidad a Dios? Ningún ser humano contaminado e indigno puede tener ese derecho. Por eso es que necesitamos un intermediario, alguien humano, pero no como nosotros, alguien de carne y hueso, pero no como nosotros pecadores. Solo hay uno, y ese uno es Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios. Él es el único que podía salvarnos. Pero Él tenía que, para poder salvarnos, tenía que venir a este mundo y convertirse en un hombre. Y por eso es que tenemos el nacimiento de Belén. Ese es el significado de la encarnación. Él es Dios que tenía que hacerse hombre. Así que cuando
por cuanto los hijos participan de carne y sangre, dice Hebreos 2:14, Él igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Sí lo han notado? Debe tener alguien que pueda estar en una posición de igualdad ante Dios y hablar por usted y por mí ante Dios. Pero también debe ser un hombre que comparta con usted y conmigo las necesidades, los problemas, las dificultades. Y solo hay una solución, y es el Hijo de Dios. Él se vino y se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Dos naturalezas, una sola persona, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta persona sola satisface su necesidad y la mía. Él debe ser Dios, debe ser hombre, no hay otro. Así que Él satisface su necesidad en su persona, pero oh, gracias a Dios, Él también satisface su necesidad en su habilidad. Le he dicho que necesita a alguien que no solo pueda representarlos ante Dios, sino también alguien que pueda hacer algo con respecto a la culpa del pecado. Esa culpa está ahí, y lo digo con reverencia, que incluso el amor de Dios no puede quitar la culpa con una sola palabra. Él podría, alguno diría, bueno, ¿y por qué no nos perdona a todos y ya está? No se puede así. ¿Por qué? Porque Dios es justo. El pecado debe ser castigado. Dios no puede fingir que no ha visto el pecado. Él no puede poner unas barreras acá y decir, no, yo no veo el pecado, todos lo salvamos y ya está. No, porque Dios no puede mentir. Ningún ser humano puede soportarlo porque todo el mundo ya es culpable. Pero acá hay uno que puede. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay uno que nunca ha pecado. Aquí hay uno que es inmaculado. Aquí hay uno que no ha quebrantado ningún mandamiento. Él ha complacido a su Padre en todas las cosas y de todas las formas. Jehová ha puesto la inequidad de todos nosotros sobre él. Isaías 53:6. Nadie podía más soportarlo. Ningún otro podía soportar el castigo y sin embargo vivir. Pero Él lo ha hecho. Él es lo suficientemente grande. Él es Dios y hombre, y Él llevó todos sus pecados sobre su cuerpo al madero. Pero lo ha hecho. Él es lo suficientemente grande. Y debido a que Él llevó sus pecados, Él es capaz de darles una nueva naturaleza, que es lo que se necesita, tanto ustedes como yo. Él tomó sobre sí la naturaleza humana para poderles dar una nueva naturaleza. Aquí hay uno que habla de un renacimiento, uno que dice que es necesario que nazcan de nuevo, Juan 3:7, lo hemos visto. Aquí hay uno que los puede hacer partícipes de la naturaleza divina. Él ha vinculado a la humanidad en la deidad y Él les ha dado una vida nueva. Nacen del Espíritu, nacen de lo alto, nacen de Dios, y Él les da esta nueva vida, y esta nueva vida es un nuevo comienzo, una nueva naturaleza. ¿Qué más necesitan? Necesita a alguien que pueda ayudar en todo este problema del pecado. No se puede ganar este conflicto por ustedes mismos, solo hay uno que los puede habilitar. Se encontró con el diablo en un solo combate mortal y el diablo produjo sus últimas reservas, pero nuestro Señor lo derrotó. Jesucristo es el amo del mundo, de la carne y del diablo. Pero aún más maravilloso, Jesús simpatiza con nosotros. Puede pensar en Él como el Hijo de Dios sin mancha, santo, separado de pecadores y decir, ¿qué sabe de pronto alguien sobre mí o sobre mi tragedia, sobre mis luchas, sobre mis fracasos, sobre mi debilidad? Pero escuchen esto, Él lo sabe todo.
Él mismo fue tentado y puede socorrer a los que son tentados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él ha estado en este mundo, Él ha compartido la tensión, la agonía de su misma vida, y el enemigo le ha atacado de miles maneras. Él ha salido victorioso. Él por esto ha pasado por encima de todo eso y simpatiza con ustedes. Y Él ha prometido ayudarnos. Y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo más maravilloso de todo quizás es esto. Él ha conquistado a su último enemigo, que es la muerte, como dice Hebreos 2:15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Qué pensamiento? ¿Qué versículo tenemos acá? ¿Qué verdad tenemos acá? Él ha quitado el aguijón de la muerte, el fin de la disolución del cuerpo, la partida a una eternidad desconocida. Ya no tenemos ese temor. Él ha sacado el terror que existe acerca de la tumba. Él ha vencido a todo enemigo y se ha levantado triunfante y ha tomado su asiento a la diestra del Dios Padre. Lo ve. Él es el único que podía hacer estas cosas. Se necesita de un Dios como representante ante Dios. Se necesita de un hombre. Es Cristo ambas cosas. Se necesita uno lo suficientemente fuerte como para soportar su culpa, y lo ha hecho. Se necesita alguien que pueda impartirle su propia naturaleza, y Él lo ha hecho. Lo hace por medio del Espíritu. Él es el único que ha conquistado al mundo, la carne y el diablo. Incluso ha conquistado al último enemigo, que es la muerte. Solo ha habido uno en este mundo que podría decir, consumado es, terminado es. Todo lo que necesita para su salvación lo ha hecho, y Él ha sido capaz de hacerlo. Por eso es que Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. ¿Qué hacemos con esa verdad? ¿Qué vamos a hacer? De rodillas, agradecerle a nuestro Señor, agradecerle por esa salvación tan grande, porque nosotros no merecemos nada, estamos alejados de Dios, completamente alineados. El único que puede hacer una obra por nosotros es Jesucristo el Santo, no hay otro. No nos queda sino agradecer a nuestro Señor Jesucristo eternamente por la obra que ha hecho, por darle la fe para creer. Y si usted no ha creído, crea. No hay sea que este sea el último día de su vida y termine condenado para siempre. Pero si usted es creyente, gloria a Dios, entregue su vida completamente a Él, arrepienta de sus pecados y crea que Él vino a salvarle, para que tenga una vida eterna, gloriosa al lado del Padre y del Hijo. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu verdad, gracias te damos por tu gran salvación, gracias Señor te damos por tu palabra que hoy nos muestra y nos ayuda a mantener claro cuál es el evangelio de salvación. Señor, no permitas nunca que nos alejemos de esta verdad, no permitas, Señor, que dejemos lo más importante para nosotros en esta vida, que es reconocer quién eres tú, lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.